Buenas noches, chicos. Continuamos nuestra clase de hoy, finalizando ya la unidad número 2 en este día 23 de diciembre del 2020, en donde nos corresponde ampliar un poquito más sobre el tema que ya se hizo una breve introducción y tuvimos un trabajo con un cuento, la metodología del taller literario. O sea, ¿qué podemos hacer cuando nosotros escribimos? O sea, un taller literario de escritura. O sea, cuando el autor, en este caso ustedes, ya están dando estos pasos o estos procesos para poder producir algo, ¿no? Habíamos visto que siempre en los primeros pasos que nosotros tenemos que hacer es una lectura, ¿no? Esta lectura va a una creación, de la creación, que ya sabemos que es una construcción, vamos a lo que es también una evaluación final, un darse cuenta, un análisis y por último una evaluación. En este proceso nosotros podemos eh, hacer uso de métodos y técnicas. Para todo, nosotros tenemos que utilizar un método, porque el método va a ser la forma de llegar a un objetivo. Este objetivo puede ser general o puede ser de pronto específico, como nosotros conocemos. Entonces, ¿cuál es mi metodología o mi forma de llegar a ustedes? Y las técnicas vendrían a ser, como ya lo expliqué, el recurso utilizado, ¿no? Eh, Revisando el cuento del día de ayer, que nosotros vimos, que leímos también, que era El otro yo de Mario Benedetti. Nuestra visión del mundo nos dice que a veces los seres humanos somos inconformes y que no nos sentimos contentos de cómo somos y cómo nos relacionamos con las otras personas. Este tipo de problemática a veces se da con mayor intensidad, se podría decir, en la adolescencia. Entonces, es en la adolescencia donde seguramente puede existir un desdoblamiento, un quererse aceptar a sí mismo o no quererse aceptar. En el caso de este cuento de Mario Benedetti, yo considero que es un mensaje muy claro para la juventud. Y no solamente para la juventud, sino también para las personas adultas que sufren este desdoblamiento. Son a veces máscaras que nosotros nos ponemos en un ámbito social, que no queremos que se den cuenta cómo somos en casa, por dentro, y cómo nos presentamos afuera, en el trabajo, en la calle. Entonces hay una diferencia. Entonces el otro yo es como realmente una visión del mundo de Mario Benedetti como autor que nos indica que el ser humano tiene por dentro un nivel de sufrimiento, de angustia, de desesperación, de querer demostrar lo que realmente es y que realmente no va a ser aceptado por otro grupo, porque lo van a tachar como una persona diferente. Lamentablemente eso es así, porque a veces nosotros nos instruimos tanto, leemos tanto, y esa instrucción o esa cultura que vamos adquiriendo poco a poco puede de pronto levantar la mirada de otras personas en una forma negativa, ¿no? Tan negativa que no nos van a aceptar de esa manera. Entonces dice tú porque eres cerebrito, tal cosa, bueno, y comienzan con esas situaciones. Entonces, si yo tengo como lectora y como autora una visión así, entonces ya estoy para dar el segundo paso, la creación. Por eso yo el día de ayer solamente les pedí que cambien la introducción y que cambien el final, porque así se empieza. Eh, Como que dentro del campo de la escritura, tenemos que definir qué es lo que queremos hacer. En este caso yo les traje un cuento, pero ustedes bien
podían de pronto querer hacer un poema. Ustedes bien podían querer hacer una obra de teatro o un artículo de opinión. Es diferente. O simplemente redactar. Redactar sobre un tema y ya está. Y plasmar sus ideas. Pero sin embargo, la consigna fue cambiar la parte de la introducción, cómo empieza. O sea, el empezar en un escrito, sobre todo en una obra literaria, llámese cuento, novela, obra de teatro, poema, podríamos decir ensayo, es muy importante. O sea, a veces el empezar, ese es el primer paso que nosotros decimos que es muy difícil. Es muy difícil porque no sabemos cómo empezar. Pero las palabras son tan generosas, ¿verdad? Son, están llenas de tanta, se extienden tanto, bonanza, podríamos decir también, porque podemos hacer uso de ellas para poder plasmar una introducción que puede ser diferente. Una forma de empezar que no necesariamente tiene que ser igual a la de los otros escritores. Yo emulo a un buen escritor. Sí, quiero parecerme en el estilo que sigue ese escritor. Por ejemplo, de Gabriel García Márquez, a mí me gusta mucho esta cosa de que él habla mucho del mito, ¿verdad? Y esta parte del mito es muy interesante en los seres humanos porque a pesar de que él lo trata en esta obra como un miedo y prohibición, en nuestra sociedad hay un desenfreno, en ciertos lugares hay un descaro tal y como que los valores ya no los tienen y a veces hacen cosas indebidas, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ellos cobran conciencia de lo que están haciendo? Y ahí volvemos a la parte de la educación. Entonces, ¿cómo empezar un escrito? En este caso, un cuento. Un cuento que me pueda reflejar una visión del mundo que yo en este momento quiero y ya tengo como objetivo, que viene a ser el desdoblamiento o el otro yo. O sea, ya está la temática y sobre eso yo voy a hacer. Entonces, podría de pronto compartir una experiencia muy mía que sucedió desde cuando, yo creo que esto nos pasa a nosotros a los adolescentes, ¿no? Yo ya les comenté que a veces uno, por ser hija única, desea tener una hermana. Entonces yo no es que decía mi otro yo, sino mi hermana gemela. O sea, quería tener una hermana gemela para poder hacer, para poder compartir, para poder salir, para poder esto. O sea, había en mí una necesidad de, de tener una compañía para poder hacer algo, ¿no? Tal vez esa era mi preocupación en ese tiempo. Entonces yo podría decir aquella que era similar a aquella que era yo. Sin embargo, no me conocía. Entonces esa es mi forma de comenzar. Aquella, aquella conocida por mí, pero desconocida por aquel lector. Yo empezaría de esa forma. Entonces, ahí tal vez estaría describiendo algunas cosas que puedan ser interesantes en relación a aquella hermana gemela con la cual yo sí podría hacer cosas, podría salir y todo lo demás. Entonces, sí es bueno hacer este ejercicio práctico de cambiar de lo que ya está escrito, la parte de la introducción, la parte del comienzo, y también cambiar el final. El final puede ser abierto o puede ser cerrado. Un final o puede ser en zigzag, es decir, ni abierto ni cerrado, simplemente se queda. Es muy obvio, o sea, se terminó, se suicida el otro yo y prácticamente ahí termina todo. Pero yo puedo hacer una sugerencia como escritora de que a lo mejor no termina. Con el suicidio viene una vida y con esa vida viene un despertar. Y ese despertar es el que emociona y hace que los amigos
que en este caso rodeaban a Armando, sean más unidos, más compañeros con él. O sea, una forma diferente de terminar. Porque prácticamente al final él se queda solo. O sea, ¿de qué le sirvió hacer tremendo sacrificio, tremenda situación que hizo para quedarse en lo mismo, la soledad? Entonces aquí nosotros podríamos discutir, yo como lectora, o sea, qué importante que es para el ser humano sentirse acompañado, sentir que no es el único. Por ejemplo, si voy a lo que yo les mencionaba de mi hermana gemela, es porque yo también necesitaba sentirme acompañada. O sea, es una necesidad del ser humano tener a otra persona con uno, ¿verdad? Bueno, y sí me gustaría saber que dentro de estas prácticas que nosotros podemos desarrollar en los talleres literarios, también está el rol del escritor, ¿verdad? El rol del escritor, ayer fuimos nosotros lectores y a la vez escritores. Nos atrevimos a hacer dos roles, pero hay estos dos roles de escritor, lector, son muy diferentes. El rol del escritor está netamente en la creación y el rol del lector, del espectador, simplemente está fuera de, contemplando, admirando, recreándose, ¿verdad? Recreándose de la historia, sintiendo goce estético, ¿verdad? Hay un juicio crítico, hay un gusto, ¿recuerdan ustedes nuestras clases? Un gusto, un juicio estético, una ética, una moral, una metafísica, o sea, como yo lectora, todas esas disciplinas vuelven a mí y me hacen entender lo que ese escritor o autor quiere decir. Entonces hay una diferencia. El lector es, así como el escritor tiene una vasta cultura, el lector también, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el rol del escritor? El rol del escritor es entender, ¿verdad?, una problemática. No tiene sentido que alguien escriba algo si no tiene un porqué. Siempre tiene que haber un porqué para escribir. Sí, y ese porqué parte de un problema. No es básicamente lo que yo les podría decir de un proyecto, o sea, porque así también es un proyecto que va a ser un problema. O sea, el problema que nosotros vamos a definir en un taller de escritura va a ser un conflicto. O sea, ya no le llamamos problema, sino conflicto. O sea, yo tendría que definir un conflicto y para poder partir de ese conflicto, escribir una historia, ¿verdad? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que hizo Mario Benedetti? Encontró el conflicto entre el otro yo, ¿verdad? Y Armando. Dos seres, se podría decir, en contrapunto, que es en contraargumentación. El uno es así y el otro es de otra manera. Entonces, de ese conflicto giró toda la historia. Entonces, yo como escritor, para escribir, necesito tener un conflicto, una temática, o sea, sobre qué voy a escribir. Porque ese por qué me va a generar una solución, ¿verdad? La solución de Armando fue el suicidio, o sea, en este caso como autor, Mario Benedetti, la forma como solucionó el conflicto, según aparentemente fue en suicidio, pero realmente no fue una solución, o sea, por eso lo dejó él abierto, o sea, ahí ya vemos la parte estética, la parte hermosa, la parte armoniosa que utiliza el escritor Mario Benedetti para que eso que se pensaba solución, sea como se llame, ¿verdad? No quede de otra manera abierta a lo que nosotros somos como seres humanos, ¿verdad? Él no se reconoció a sí mismo, ni los demás lo reconocieron a él, porque simplemente él siempre estuvo solo, ¿verdad? Porque era una persona completamente diferente. No fue aceptado porque él no se aceptó a sí mismo. Y al no ser aceptado a sí mismo,
hizo que los demás se alejaran de él. Entonces, ese conflicto que creó o en el cual pensó Mario Benedetti es un conflicto en que desemboca no en una solución, porque la mayoría de los cuentos son cuentos que, al menos los de los niños, son cuentos que terminan bien, con un mensaje, con una lección de vida, con una reflexión, algo positivo. O sea, las novelas a veces terminan de esa forma, pero las tradicionales. Pero no, a partir ya de ciertos conocimientos vivenciales, de ciertas corrientes como el existencialismo, el pragmatismo, entonces ya nosotros sabemos que no necesariamente todo tiene que terminar bien, que no necesariamente el final debe ser considerado de esa manera. Vivieron felices para toda la vida, no es así. ¿Por qué? El pragmatismo nos dice, la realidad nos dice que la vida no es así, que siempre hay pérdidas y que siempre tenemos que asumir esas pérdidas, ¿verdad? Sean humanas, sean económicas, sean sociales, sean de todo tipo, ¿verdad? Pero siempre vamos a estar en esa situación y que nosotros somos unos guerreros, que somos unas guerreras y que tenemos que batallar contra todos esos insabores de la vida. Entonces, todo eso es la filosofía, como yo lo veo, de este escritor, de Benedetti. O sea, una filosofía tan grande, o sea, en contenido, en argumento, que lo plasma apenas en un cuento corto, breve, sobre lo que se puede suceder no solamente a un joven, sino que también le puede suceder a un ser humano ya adulto, ¿verdad? Que pueda tener esta situación de no definición de sí mismo, porque ya entra dentro del campo de la psicología. Entonces, este escritor, ¿verdad? Este rol de escritor de Mario Benedetti es un compromiso. O sea, él como escritor ha adquirido un compromiso de saber, de conocer cómo es el género humano. O sea, el compromiso de él es el conocer la parte humana, la parte psicológica, la parte social de todos los seres que están a su alrededor, sobre todo a lo mejor de algún engranaje, se podría decir, que, que se vivió en Uruguay, que los jóvenes se quedaron así porque él tiene que salir o tiene que estar en su contexto, en este caso su país, y a lo mejor no solamente su país, sino otros países, el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Así que este rol del escritor es muy importante, es conocimiento, es vivencia, es experiencia, es práctica. A lo mejor fue él un Armando, y ahí nosotros también como espectadores tenemos otro rol, analizar, interpretar, discernir, criticar, ¿verdad? Son roles diferentes, escritor, lector o espectador. Entonces, si Mario Benedetti fue un Armando, podemos decir que es una persona que sufrió, porque él tenía el arte en sus manos. Y al tener el arte en sus manos, no todas las personas comprenden al artista. Las personas normales, comunes, se podría decir sencillas, que no disfrutan o no gustan del arte, el arte para ellos es indiferente. Entonces ahí él se siente solo. Entonces ahí nosotros tenemos tal vez una conexión, escritor con protagonista. ¿Quién es el protagonista del cuento? Armando. Entonces ya tenemos que tal vez un Armando que en el cual está plasmado una filosofía de vida del autor, de Mario Benedetti, en un descifrarse a sí mismo, porque no es comprendido socialmente. Porque no es comprendido, ¿en qué sentido? No porque es vulgar, no es comprendido porque él es fino, él es romántico, le gusta de la música de Mozart, gusta también de las mujeres. Miren, la mayoría de los escritores eso sí no perdonan. Son chicos que, bueno, siempre tienen
esta situación de relacionarse muy bien con las mujeres. Pero bueno, esa es una falla o tal vez una bendición, pero nosotros tenemos que entenderlo de esa manera. Entonces, ¿cuál es el rol de, este, de este escritor? Es importante, o sea, no solamente vemos en él eh, un rol de conocedor del ámbito social, sino un rol de darse cuenta de corrientes artísticas que están también a su alrededor. Déjenme ver si lo tengo abierto. Sí lo tengo abierto, pero quiero ponerlo al principio ahí. Entonces, lo que ustedes hicieron el día de ayer es solamente un empezar para conocerse cómo ustedes podrían tratar esta faceta o este rol de escritor, ¿verdad? Eh, para escribir algo, eh, usted necesita un nivel alto. Profesional, se podría decir que es de conocimiento, ¿no? Tiene que tener usted conocimiento de muchas cosas para poder destacar los términos que usted va a utilizar y en qué contextos los va a ubicar, ¿verdad? También tenemos aquí que el que escribe no solamente diferencia una palabra, sino que también diferencia un género, a lo que yo me estaba refiriendo. ¿Qué voy a escribir? ¿Cuál es mi objetivo? Quiero hacer un poema, quiero hacer un cuento, quiero hacer una novela o un artículo. Entonces necesita saber qué género es el que más le apasiona o le llama la atención. Para escribir, también necesita saber costumbres. O sea, no necesariamente formas de pensar, filosofías de vida. El dominio de la filosofía es la belleza que usted puede encontrar en cada una de las personas, en su hábito, en sus costumbres, en sus prácticas. ¿Qué quiere decir? Cómo esta persona lleva su vida, así de una forma sencilla, de una forma natural. Entonces, cuando yo describo costumbres, hago un ensayo. Porque el ensayo también es una forma de narrar y relatar situaciones de pensamiento, de argumentos, contrapunto, lo que yo les decía, como una técnica literaria contra argumento. Porque tengo un argumento aquí y tengo que encontrar el argumento opuesto, ¿verdad? Para que realmente sea contrapunto. Entonces, el escritor no solamente puede hacer lo que es el ensayo en base a costumbres, también puede ser obras de arte, obras literarias en relación a obras de teatro, ¿verdad? Las obras de teatro son obras que se hacen para un público y son muy, podríamos decir, tienen una intención de comprometer al público, ¿verdad? Para dar un referente de vida. O sea, bueno o malo lo quieren decir. Que hay sentimiento, sí lo hay. Que hay comicidad, también lo hay. Entonces tiene que ser el escritor un conocedor de los diferentes, se podría decir, formas de vida o cómo van surgiendo las personas, cuáles son las características del hombre avaro, cuáles son las características del hombre generoso, cuáles son las características de la mujer sencilla, cuáles son las características del que es enamorador, galante, de un caballero. Entonces, dadas las características, va escribiendo para poder definir personajes, en el caso que sea necesario, ¿no? Esto tiene que ver también el escritor en el momento que lo llegue a hacer, que lo pueda mejorar, intuir, es lo que crea la literatura. En este caso ya estaríamos
creando una obra literaria que nosotros lo podemos subir a esa categoría, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. Como la clase de ayer fue qué metodología puedo utilizar, entonces yo les podría decir primero la observación. Para empezar todo, hay que observar. Y después de observar, preguntar. El por qué, el cuándo, el para qué y el dónde. Una vez que yo puedo, de alguna manera, satisfacer mis preguntas, voy a lo que viene a ser la creación de las respuestas. Del por qué, el conflicto. El cómo, la forma como lo voy lo voy a resolver. El cuándo, en el tiempo, ¿verdad? Entonces, cada una de estas preguntas tienen que ser respondidas para que yo pueda ir armando mi escrito. Bueno, queridos estudiantes, no sé si hay alguna inquietud en relación a esto. El método siempre va a ser el primero, la observación. Después, como siempre, podemos decir método deductivo, método inductivo, particular, general, general, particular, el analítico, sintético, pero ¿de qué? De un fenómeno. ¿De qué? De un conflicto. ¿De qué? De algo que todos vemos, que todos nos damos cuenta que está pasando en nuestra sociedad. Por ejemplo, algo que está pasando en nuestra sociedad, que de pronto de alguna manera, esta pandemia está un poquito mejorando, pero no mucho, es que había mucha desunión en las familias, pero esto nos unió. Entonces, si no hubiese la pandemia, estuviéramos pensando todavía por qué los jóvenes pasan fuera de casa, por qué los jóvenes no respetan a sus padres, por qué los jóvenes están completamente desubicados o no quieren a sus padres, etc. Entonces, sí es necesario hacerse las preguntas para poder nosotros tener definido el conflicto, el problema, como por así decirlo, para poder escribir. Si hay alguna opinión de parte de ustedes, por favor.